Damos comienzo a una serie de conferencias que van a tener continuidad a lo largo de este mes, así que sois todos bienvenidos en las próximas que tengan lugar. Como decía César, iniciamos aquí unos eventos que yo he denominado diálogos sostenibles. Y bueno, iniciamos y abrimos estos diálogos sostenibles con Antonio Turiel, una persona que seguramente todos conocéis ya de los medios y demás. Antonio Turiel es físico, es matemático, es investigador científico del CSIC, del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Y bueno, como os digo, aparte divulgador científico, autor de un montón de libros relacionados todos con el tema de combustibles fósiles y este grave problema que tenemos entre manos. Y bueno, el punto de partida de todo esto, además de, yo creo que para empezar a encontrar alguna solución a todo este problema, lo principal es conocerlo. Primero reconocerlo y después conocerlo. Y nada mejor que tener aquí a personas como Antonio, al que agradezco enormemente que estés aquí, pues para que iniciar este conocimiento, ¿no? El inicio del texto del proyecto, afasia, yo empiezo a decir que la ciencia ha fracasado. Pero no ha fracasado en los estudios y demás, sino que ha fracasado en hacernos conscientes del grave problema que tenemos, ¿no? Es decir, que necesitáis una agencia de publicidad más potente, ¿vale? Para conseguir que llegue al gran público, que todos seamos conscientes de la gravedad del problema que tenemos. Quizá Antonio sea una excepción a esto, ¿no? Que es por lo menos yo no conozco a más personas que hagan una labor tan intensa como él en esta divulgación y en este tratar de hacernos entender lo que está pasando y la gravedad de la situación para empezar a tomar alguna medida y solución. La exposición se inicia con una serie de portadas de la revista Time, donde pongo de manifiesto esto, la afasia colectiva que nos hemos autoinducido, ¿no? Para no entender y querer entender lo que está pasando con el tema de combustibles fósiles. Hay una portada que dice ahí el lío energético. Antonio, ¿en qué lío nos hemos metido? Bueno, digamos que nos hemos metido en varios líos a la vez por esta ceguera colectiva, que yo creo que es bastante bien inducida por un sistema económico que busca un imposible, que es el de crecer infinitamente en un planeta finito. Y yo creo que al final esta es la clave de todo el asunto, ¿no? Entonces, pensando en el tema energético en particular, el problema grave que tenemos ahora mismo es que pues, aquellas materias de las que dependen la mayoría del consumo energético que tenemos hoy en día, el 86% de toda la energía primaria, están llegando o han llegado ya o han sobrepasado su punto de máxima disponibilidad, ¿no? En el momento en el que se produce la mayor cantidad de energía y por razones físicas y biológicas se empiezan a producir cada vez menos, ¿no? Y esto pues le pasa al petróleo, le pasa al gas natural, le pasa al carbón y le pasa al uranio, las cuales conjuntamente aportan, como he dicho, el 86% de toda la energía que consumimos. Entonces esto es una cosa que es conocida, el petróleo no se agota de golpe, o sea, nadie piense que vamos a un escenario tipo Mad Max, que en esas películas que eran tan famosas en los años 80 y demás. Esto no es así, lo que hay es un escenario de agotamiento progresivo, el cual ya ha empezado, de hecho. Lo más ridículo del asunto es que este es un hecho conocido desde hace muchísimo tiempo, desde el principio de los años 70, se sabía que a principios del siglo XXI llegaríamos en particular al máximo de extracción de petróleo. Ya hemos llegado al máximo de extracción de petróleo y actuamos como si no pasara nada. Incluso me encuentro con gente que me dice, bueno, esto del peak oil, máximo de extracción de petróleo, siempre dices que va a llegar y nunca ha llegado. Digo, no, es que ya pasó, es que ya ha pasado. Entonces, en el caso concreto del petróleo, el momento en el que se extrajo la mayor cantidad de petróleo fue el año 2005. En el año 2005 se extraían 70 millones de barriles diarios y ahora se extraen 60. O sea, se ha perdido ya un 14% de la producción. Y entonces, para compensar esto, se han introducido otras cosas que no son petróleo, lo que se llaman petróleos no convencionales, sustancias de muchos tipos, muy diversos, con muchas limitaciones, que cuestan más de extraer, que lo que dan tampoco es exactamente igual. Y sumando a lo convencional o no convencional, el máximo fue en 2018. O sea, hace 6 años. Quiere decir que es que tampoco es una cosa de ahora. Y de hecho, ahora lo que está pasando es que hay muchos países en los que está faltando combustible. Lo que pasa es que mientras no pase aquí nos quejamos porque el precio se pone alto, por ejemplo, la gasolina o el gasoil. Pero hay muchos países donde lo que les pasa es que no tienen suficiente. O no tienen en absoluto.
en particular por lo que arrancamos nosotros desde aquí, porque pagamos con moneda fuerte de momento. Entonces, ya estamos en esa situación y eso que aún la producción ha caído muy poquito. O sea, en total, desde el máximo del 2018, contando lo convencional y lo no convencional, pues a lo mejor ha caído un 200%, no ha caído demasiado. Pero sabemos que va a caer mucho más en los años que vienen porque las compañías petroleras cada vez invierten menos. Porque esa es la otra cosa, se está todo el día, todos los días ves noticias que se te dicen que si la Guayana, que eso no os creéis nada, o sea, son aportaciones mínimas dentro de un contexto de declive, se sigue buscando yacimientos, se siguen poniendo en marcha yacimientos de petróleo, pero ni de lejos al ritmo que haría falta. Pensad que ahora mismo al año lo más normal es que se encuentren entre 5.000 y 1.000 millones, y 10.000, millones de barriles de petróleo, pero cada año se consumen 36.000. O sea que lo que se encuentra es entre 3 y 7 veces menos que lo que estamos gastando. Eso garantiza los problemas. Y los problemas, como digo, ya han empezado. Ya estamos ahí en el petróleo. El gas natural parece que ya está muy cerquita del máximo. De momento el máximo fue el año 21. Puede ser que todavía pase un poquito, pero ya está muy ahí. El carbón, yo creo que aún le queda algo de recorrido, pero cada vez va más lento, va muy lento, subiendo. Y el uranio cae a plomo, que esta es la otra cosa. Me hace gracia continuamente estar oyendo no sé qué del futuro nuclear. La extracción de uranio ha caído ya un 23% y la impresión es que va a caer mucho más en los próximos años. Esto se sabía desde los años 70, no se ha hecho nada. Y como digo, esto no es que desaparezca de un día para el otro. Yo, para que la gente lo entienda, siempre lo comparo en una situación de una persona a la que le están reduciendo el sueldo, ¿no? Imaginaos que os bajan el sueldo un 2 o un 3% cada año, o sin necesidad de imaginar mucho, imaginad que la inflación, particularmente de los alimentos, es de un 5 o 6% cada año, ¿no? Pues tú sigues cobrando dinero, pero cada vez cobras menos, cada vez te llega menos, te cuesta más llegar a final de mes. Bueno, pues esta es la situación en la que ya estamos desde el punto de vista de la energía. Entonces, la alternativa está en ver qué podemos hacer en la transición a renovables, que hablaremos después, pero el problema está aquí, sí, se sabía que iba a venir, y no se ha hecho nada porque hacen algo implicado hacer cambios muy profundos que nadie los quería hacer. Entonces yo llevo muchos años hablando de estos problemas, empecé a hacer divulgación antes de que llegáramos a los máximos de extracción, ahora ya los hemos pasado, ahora ya empezamos el declive, todavía es un declive lento, habrá momentos en los que será más rápido y la tendencia es a no reaccionar, pero bueno, con esto como con el resto de problemas de sostenibilidad que tenemos en esta sociedad. Cuesta mucho trabajo convencer incluso a tu propio entorno que se acabó la barra libre de energía y que se acabó el petróleo va al declive, todo. Es complicado entender de que nuestra forma de vida tiene que cambiar y eso es muy difícil de entender. Siguiendo un poco la línea de la exposición, Antonio, si te parece, en esta parte de la exposición yo hablo y bueno, pues es un poco expongo las problemáticas derivadas del transporte. El transporte es uno de los principales problemas de producción de gases de efecto invernadero y lo que quiero que nos comentes en qué porcentajes se utiliza el petróleo que se extrae para este transporte, tanto terrestre como de otro tipo, marítimo, etcétera. Bueno, el transporte es depende de cómo haga la estadística, entre un 97 y un 98% petróleo. Es decir, hay muy poco transporte que no sea petróleo, básicamente el tren electrificado y ya. Porque es que queda muy poquita cosa que no esté más en combustibles fósiles, particularmente de... Perdona, Antonio, ¿qué porcentaje de petróleo se utiliza para el transporte? Del total. Bueno, eso es un poco más difícil de estimar, pero básicamente todas las gasolinas y todo el diésel se destina a transporte y eso del refinado total está en torno al 40%, más el queroseno, que es como un 6% adicional, o sea que estaríamos entre el 40 y el 50%. Depende un poco del año, porque ahora, desde la COVID llevamos unos años un poco raros. Hablabas en uno de las cosas que leo, unos artículos que he leído tuyos, de la crisis del diésel. Creo también que es importante que la gente o entendamos que el diésel, que es uno de los que más se usan, lógicamente, cuál es la manera de producirlo y por qué es más contaminante y todo lo demás. Bueno, el diésel tiene asociadas muchas problemáticas. El motor de diésel es un motor que por litro consumido es más eficiente que el de gasolina. Y entonces eso cualquiera que haya conducido un coche de gasolina o un coche de diésel se da cuenta perfectamente de la diferencia, ¿no? Entonces esto, en parte por eso y en parte porque cuando uno hace máquinas grandes, motores grandes, es mucho más difícil hacerlas con motores de gasolina.
porque el motor de gasolina se basa en que tienes una mezcla que lo comprimes mucho, pero que tiene que no explotar antes de tiempo y le hace saltar una chispa y entonces explota, ¿no? Y eso pues es mucho más complejo de hacer una máquina grande. Entonces las máquinas grandes, que es lo típico, pues por ejemplo, de los barcos, incluso a nivel de camiones y demás, resulta más idóneo el diésel, que en la combustión es espontánea, simplemente porque lo que se hace es se comprime el aire y se inyecta el combustible en ese momento y evidentemente ese momento entra en deflagración, ¿no? El problema fundamental que tiene el diésel es que el diésel es literalmente la sangre de nuestro sistema económico, porque diésel es maquinaria pesada, diésel es transporte, quiere decir es camiones, el combustible que queman los barcos es ahora mismo algo muy parecido al diésel, el combustible que queman los aviones es queroseno, pero el queroseno es primo hermano del diésel y además, de hecho, cuando falta diésel se mezcla con queroseno, de hecho. Y claro, eso implica pues que también es maquinaria pesada, implica que son tractores, es operaciones de minería y demás. Entonces, el problema que tenemos con el diésel es, aparte que viene de esa situación muy contaminante, el diésel tiene más tendencia a hacer partículas pequeñas que se adhieren a los pulmones, que causan muchas más enfermedades, mucho más difícil conseguir una combustión completa. En el caso del diésel, lo que sale por el tubo de escape es muy perjudicial para la salud. Pero aparte de esto, el problema que tenemos con el diésel además es que, bueno, pues las materias primas que tenemos que utilizar para producir diésel, pues lo mejor es el petróleo convencional, que es ese mismo que os comentaba antes que llegó a su máximo de extracción en el 2005 y que ya ha caído un 14%. Los no convencionales, que son esas cosas que hemos puesto para compensar que caía lo convencional, pues es que estas no son tan buenas. Y estas también ya están en retroceso desde el 2018. Entonces, el problema gordo que tenemos ahora mismo con el diésel, aparte de todo lo contaminante que es, aparte de lo esencial que es para todo lo que es el funcionamiento del sistema económico, es que su producción ya tocó máximo entre el 2015 y el 2017 y después empezó a caer rápidamente, con la COVID cayó muchísimo, luego se ha recuperado, pero en este momento cada mes cambia mucho de un mes a otro, porque además con la guerra en Ucrania no ha ido mucho. Tenemos un déficit con respecto a los niveles del 2015 de entre el 8 y el 20%. Y esto está causando problemas innumerables en muchos países. ¿Y se está compensando con esos otros petróleos que dices? No se está compensando con nada. O sea, el problema que lo que está pasando, por ejemplo, este año, en la cosecha en Argentina, ya sabes, como es un país del hemisferio sur, la cosecha es cuando es aquí invierno, se ha perdido una parte de la cosecha, entre un 20 y un 40%, por falta de diésel. Estamos hablando de un país que es productor de petróleo, pero no tenía suficiente diésel para hacer la cosecha. Ha habido problemas también para la cosecha en Venezuela, que también es un país productor de petróleo. Pero es que además son dos buenos ejemplos, porque Argentina es un país que ahora mismo produce petróleo de fracking, que está muy aguado, no es muy bueno para hacer diésel. Y el caso de Venezuela produce bastante petróleo extrapesado, que tampoco es demasiado bueno, necesita mucho procesamiento. El bituminoso, exacto. Quería comentar al hilo de lo que estábamos hablando de las arenas bituminosas y estos tipos de petróleos pesados que tienen. Hay una instalación aquí que yo he puesto allí detrás de que es la escena del crimen, que va muy relacionado con esto, ¿no? Porque la extracción de este tipo de petróleo está muy relacionado con los daños medioambientales, tanto la deforestación que es necesaria en muchos casos, como el fracking, como toda esta movida, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, está claro que el petróleo convencional se nos agota, los otros petróleos no consiguen frenar. ¿Qué alternativas tenemos? Porque nos podemos meter ya con el tema del rey, como lo denominas tú en tu blog. Claro, a ver, la cuestión es, hay una cosa que es evidente y es, tenemos por una parte el problema de agotamiento de las materias primas energéticas no renovables, que no se agotan de golpe, sino que llegan a su máximo y empiezan a caer, y es algo progresivo, pero que cada vez se va haciendo más acuciante y que ya está creando problemas serios en muchos países. Y entonces, bueno, está claro que tenemos que hacer una transición hacia otros modelos de explotación de energía, en particular hacia las energías renovables. Esto tiene una discusión. Hay que ir hacia un modelo de explotación de energía renovable, ya sea porque nos quedamos sin energía más bien también por todos los problemas ambientales que generan los combustibles fósiles, que eso todavía no hemos hablado, pero en particular el cambio climático y el resto de problemas ambientales que no son solamente el cambio climático. Entonces, el problema es que nosotros estamos haciendo un planteamiento de una transición energética que lo que pretende es hacer una sustitución 1 a 1 del modelo que se basa en los combustibles fósiles a un modelo que se basa en energías renovables, en el sentido de que sustituyo petróleo, por decir algo, por energías renovables y ya está todo resuelto, ¿no? ¿Qué pasa? Que la energía renovable no funciona así. La energía renovable es una energía que es mucho más democrática,
que las energías fósiles llega distribuida por toda la superficie de la Tierra, en pequeñas cantidades, no llega en cantidades inmensas, concentradísimas, como es un combustible fósil, pero llega por todos lados. Entonces, la manera lógica de aprovecharlo es una recuperación distribuida y una aplicación distribuida. ¿Qué se está intentando hacer? Se está intentando implementar un modelo que pretende mantener los mismos esquemas de la economía fósil, es decir, concentración de la energía, concentración del consumo, concentración de la producción. Y eso nos está llevando a este modelo particular de explotación de los sistemas de energía renovable, que es el que denominamos de renovable eléctrica industrial, que lo que pretende es precisamente concentrar estos flujos y lo hace de una manera muy ineficiente y además consumiendo una gran cantidad de materiales que son escasos en el planeta. Porque pasamos a tener problemas con el petróleo, que es escaso, a tener problemas con el litio, el cobalto, el níquel, el manganeso, el galio, el indio, el telurio, la plata, el cobre y así, pues 14 elementos que sabemos que no tenemos suficientes para hacer esta transición, con un gran destrozo ambiental y social que se hace en otras partes del planeta. Entonces, este es el primer problema que tienen. Luego, otro problema que tienen el sistema de renovable eléctrica industrial es que no funciona. Es que no funciona. Estamos haciendo creer a la gente que vamos a hacer una transición a un 100% renovable y continuamente estamos transmitiendo noticias completamente confusas y equívocas con el objetivo, claro, de confundir a la población. Sin ir más lejos, comunicado ayer del Ministerio de Transición Ecológica haciéndose con una noticia de la Agencia Internacional de la Energía que lo han sacado varios diarios. El año pasado el mundo consiguió llegar a un 30% de la energía consumida renovable, ¿no? Que el 30% de la energía consumida el año pasado era renovable. Bueno, eso es directamente mentira. Y no una pequeña mentira, es una mentira muy gorda. Muy gorda. Lo que se consiguió el año pasado, que está muy bien, que es un granito, pero hay que decirlo correctamente, lo que se consiguió el año pasado es que el 30% de la electricidad consumida en el mundo fuera renovable. El problema es que de toda la energía que consumimos, de toda la energía final, lista ya para ser consumida, la electricidad es solamente el 20% del total. Estamos insistiendo en un modelo de transición energética que todo tiene que ser eléctrico, pero resulta que a día de hoy lo eléctrico representa el 20% y es difícil conseguir que represente más. El tema de la movilidad. Sí, tienes razón. Nos hemos pasado de largo el tema de la movilidad. Entonces, le estaba explicando yo a la gente que ha venido a la charla que tenemos que reiniciar el tema de la movilidad. Y es muy difícil que la gente entienda que esta movilidad que tenemos tiene que cambiar absolutamente porque una movilidad basada en nuestro vehículo particular y quemando combustibles fósiles, pues está generando toda esta multitud de problemas medioambientales, sobre todo, como dice el IPCC, derivados de los gases de efecto invernadero que produce y demás. Entonces, soluciones a la movilidad, yo te traigo el vehículo eléctrico y el tema del hidrógeno llamado verde, ¿vale? Entonces, hoy en día nos están metiendo sí o sí que el vehículo eléctrico va a ser, lo que decías tú hace un momento, sustituir los 35.800.000 vehículos que tiene España, todos por vehículo eléctrico, y los 1.400, 1.500 millones del mundo por vehículos eléctricos. O sea, ¿qué opinas de este asunto? Que está muy relacionado con esto que decías de los materiales. Sí, exacto. Es que, por ejemplo, el caso del vehículo eléctrico es una cosa muy simple. No hay suficientes materiales para hacer un despliegue de 1.400 millones de vehículos en todo el mundo que sean eléctricos. No lo hay. Sin embargo, perdóname, en electricidad habría posibilidad, porque necesitamos consumidores de electricidad. Bueno, con la electricidad hay un error, esto si quieres lo voy a dejar un poquito para después, ¿vale? Hay un error que es muy común. La gente tiene tendencia a pensar en la electricidad como si fuera agua. Es algo que tú lo pones, lo guardas y lo utilizas cuando te da la gana, cuando en realidad es un chorro, es un flujo. Y eso hace que genere limitaciones a cuánta electricidad renovable puedes por llegar a producir en un momento determinado. Pero eso lo voy a explicar después. En cualquier caso, en el tema del vehículo eléctrico, el problema principal que hay es la escasez de materiales. No hay suficientes materiales para hacer este despliegue ni aproximadamente, y luego hay una serie de limitaciones técnicas que uno conoce, quiere decir que tú para tener un coche que tiene buenas prestaciones, como los materiales son caros, son escasos, etcétera, pues te tienes que ir, pues a un vehículo muy grande que a lo mejor no es lo que necesitas. Es que a lo mejor esta es la cuestión que tienes que plantear. A lo mejor no necesitas poseer ese vehículo y que tenga esas prestaciones. Y esta es la limitación más importante del caso del vehículo eléctrico. En el caso del hidrógeno verde es mucho peor. Ya sé que ahora quieren montar aquí una planta en la Robla y aquí se está creando todo un hype, como dicen los chavales ahora, una exageración enorme con todo esto.
El hidrógeno verde es un vector energético, eso quiere decir, no es una fuente de energía. A veces leo los diarios. La nueva fuente de energía, ¿qué va? Fuente de energía ninguna. Se consume energía para producir hidrógeno verde y eso además tiene que tener ciertas pérdidas porque eso ya lo implica la termodinámica puramente. Entonces, en el caso de hidrógeno verde, resulta que es un vector muy ineficiente. En el proceso de generación de hidrógeno verde, que el hidrógeno verde es utilizar electricidad verde, renovables, es correcto decir, tampoco es renovable realmente, hacer pasar una corriente por una cubeta de agua y separar la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Entonces, este proceso es muy ineficiente. Se pierde la mitad de la energía. Se pierde como un 20 y tantos % de la electricidad y la otra parte que cuando nos interesa no la contamos en calentar el agua, porque el agua tiene que estar a 80 grados. Y ahí se consume. Es verdad, es curioso que lo llamen verde cuando necesita casi el doble de energía. Claro, bueno, primero que es eficiente y no, la otra cosa que te cuentan es que las plantas de electrólisis, el agua normalmente se calienta con gas. Eso tampoco te lo cuento. Encima, ¿no? O sea, se podría calentar con una resistencia eléctrica, pero no es lo que se suele hacer. Bueno. Pero luego resulta además que el hidrógeno es una sustancia, bueno, pues complicada. Porque es un gas a igualdad de presión, porque a los gases depende de las moléculas que tienen en un volumen determinado de qué presión están. A igualdad de presión tiene la tercera parte de la energía del gas natural, no es tan energético como a veces se vende, pero además resulta que es una molécula muy pequeña que se escapa por las paredes de los recipientes. Tienes que tener unos recipientes especiales para evitar que se escape. Es una sustancia corrosiva, es muy reactivo, reacciona prácticamente con todo en la naturaleza. El hidrógeno raramente se encuentra en forma libre. Y además, bueno, es una sustancia explosiva, lo tiene todo. Es muy inconveniente. Y encima, cuando lo quieres utilizar, por ejemplo, en vehículos, es muy ineficiente, porque añades toda una serie de pérdidas adicionales que hace que realmente sea muy poco práctico. A mí me hace gracia porque además se suele decir estrategia de descarbonización de hidrógeno verde, pero si tú miras los informes del IPCC, que los citamos cuando nos parece bien, el IPCC es el panel de Naciones Unidas para el Cambio Climático, pues resulta que el IPCC, en el último informe de mitigación, decía que la tecnología de hidrógeno verde no está madura para su implementación masiva y que probablemente no va a estar en décadas. Y sin embargo, aquí estamos vendiendo como si la tuviéramos. Hay en el mercado ahora mismo ya 2 coches, un Toyota y un Hyundai, que son de pila de combustibles, que es el proceso inverso que ha aplicado Antonio, que es lo contrario. El hidrógeno verde almacenado y comprimido, corrígeme si me equivoco, y se convierte en electricidad a través de esta pila de combustible y eso hace que el coche ande. Pero bueno, lo que sí son coches carísimos, lógicamente. Pero bueno, y además no sé cómo sería el suministro o qué tipo de plantas hay que poner para suministrar a esos coches. Eso sería más complicado todavía. Mira, la eficiencia desde el punto de origen de la electricidad a la rueda, lo que se llama well to wheel, de un coche de hidrógeno, se sitúa entre el 10 y el 25%. O sea, el resto de energía se ha perdido. Claro, comparado con el coche eléctrico es un 85%, el coche eléctrico no tiene nada que ver. Y el de combustión está en un 30 aproximadamente. Bueno, depende. Sí. O 40 en algún caso, ¿no? Los motores de diésel a bajas revoluciones y demás pueden conseguir eficiencias muy cercanas al límite. O sea, motor de estos de marco enorme de 500 revoluciones por minuto y tal, están en el 50 y el máximo es el 55. De todas maneras, no, en un coche normalmente, depende de gasolina o diésel, te estás moviendo a eficiencias muy bajas, 15, 20, una cosa así. Pero bueno, en cualquier caso, no, claro, esto es una cosa que se ha intentado varias veces, lo de hidrógeno no es nada nuevo, y lo que sucede es que es muy ineficiente, entonces que al final el consumidor no lo compra porque luego además el manejo, suministro, producción, distribución es terrible, es un proceso tremendo, ¿no? Porque además, contrariamente a lo que se suele hacer creer, la química de hidrógeno la conocemos muy bien, ¿eh? Nosotros estamos produciendo industrialmente hidrógeno desde hace más de 100 años y de hecho todas las unidades de manipulación, si vais a una refinería, las unidades de manipulación de hidrógeno suelen ser pequeñas y se produce prácticamente para ser consumidos. Se saca del gas natural, emitiendo CO2, y se produce prácticamente lo que se necesita para utilizarlo en las reacciones químicas que se necesita, porque es peligroso, porque es que el hidrógeno es muy peligroso. Entonces, bueno, aquí se pretende hacer creer que vamos a hacer toda una revolución de hidrógeno, lo que se dice, pero aquí la única revolución es la de siempre, la de poner la mano para cobrar la subvención. Esto es lo que se está haciendo. Aquí tenemos un montón de dinero que viene de los fondos Next Generation y esto es lo que ha alimentado la burbuja actual. Estamos en medio de una burbuja. Ni hay capacidad para producir tanta energía renovable, ni se puede gestionar tanta energía renovable, ni se puede, ni el coche eléctrico ni el hidrógeno van a ser capaces de hacer toda la sustitución que se pretende, pero de momento vamos construyendo y vamos cobrando. No olvidemos que estamos en el país
Bueno, de las autopistas sin coches y los aeropuertos sin aviones. Cobrando y generando deuda. Claro. Es que, lógicamente, en Next Generation la mitad y mitad, ¿no? La mitad es... También es interesante hablar, porque aquí hay instalaciones relacionadas con la biomasa, que a mí me resulta muy curioso que la biomasa la consideren como neutra en carbono, porque, bueno, para mí fue sorprendente descubrir eso, ¿no? Bueno, y a raíz de hacer este proyecto, sorprendente de que la biomasa, quemar árboles, sea neutra en carbono. Es una cosa que podías explicarlo, porque a mí me dejó alucinado la ingeniería que hay que hacer para llegar a esa conclusión y tergiversar unos datos extrañísimamente. Bueno, esto es interesante, además también que lo traigas a colación, porque además es uno de los planes que hay para esta provincia en el futuro. Es decir, la burbuja renovable está llegando a su fin, ahora las empresas empiezan a quebrar, han empezado las más vulnerables, pero van siguiendo todas, porque eso es un modelo... Porque claro, otra cosa que por cierto nadie comenta, el consumo de electricidad en España, en la Unión Europea, en el conjunto de la OCDE, cae desde el año 2008. Aquí no se consume cada vez más electricidad, se consume cada vez menos. Porque la electricidad tiene muchas limitaciones, no vale para todo. Y como no aparece ni el coche eléctrico, ni hidrógeno verde, ni nada, pues lo que sucede es que realmente tenemos un problema también de exceso de oferta y de poca capacidad de aprovechar lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, cuando esta burbuja acabe de explotar, obviamente la siguiente burbuja que va a haber es la de la biomasa, en la que León está colocada en primera línea, porque aquí hay mucha producción, mucha capacidad de producción de biomasa, ¿no? El tema de considerar que la biomasa es neutra en carbono se basa en la idea de que si tú explotas de manera sostenible los bosques y lo que sacas del bosque es lo mismo que el bosque absorbe de CO2 y regenera como biomasa para el año siguiente, pues lógicamente el balance sería neutro, lógicamente. ¿Vas a hacerlo de esa manera sostenible? Hombre, teniendo en cuenta cómo hacemos las cosas normalmente, pues resulta bastante dudoso. Y además, una vez tienes tú una planta de producción de energía a partir de biomasa, allá básicamente puedes meter cualquier materia orgánica. Y eso incluye todo y cosas que no tienen por qué ser necesariamente CO2 reciclado de la atmósfera. Por ejemplo, residuos vegetales que se ha hecho crecer con fertilizantes que vienen del gas natural, se ha utilizado pesticidas que vienen del petróleo y que tienen, por tanto, una huella de carbono que no es en absoluto despreciable. El gran problema con la biomasa, porque la biomasa para mí claramente es una de las energías del futuro, claramente lo es. El problema de la biomasa, y esto pasa cuando hablemos de soluciones, es que todo depende de a qué escala se quiera hacer. Se pueden hacer muchísimas cosas. Y de hecho, y eso es un mensaje que yo creo que es importante transmitir, seguramente se puede cubrir todas las necesidades que tiene la población y además con cierta holgura, ¿vale? Lo que sucede es que nada hay que se pueda escalar más allá de un cierto tamaño. Y el gran problema siempre es que se está intentando escalar las cosas de una manera enorme, fundamentalmente porque la obsesión siempre es crecer, producir más, consumir más para ganar más dinero. Y eso es lo que evidentemente no va a funcionar jamás. En el caso de la biomasa, existe una manera sostenible de explotar un bosque, y eso ya lo sabían nuestros abuelos, cuánto puedes sacar del bosque, cuánto puedes talar, por cuánto puedes coger. Y eso el problema es que se queda muy, 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 muy lejos de los niveles de consumo de energía que tenemos ahora, que puede estar en los niveles de energía de lo que necesitamos realmente para vivir bien, pero no para mantener la locura actual. Volviendo a la movilidad, en particular lo que se necesita es hacer una reducción de la movilidad, porque hay un montón de movilidad que es completamente absurda. Y si te parece, hablamos de una posible solución, que es que también León va a tener y tiene muchos problemas con la energía eólica, con los aerogeneradores, el impacto que producen. ¿Y por qué crees que evidentemente tampoco lo podemos implantar a esas grandes escalas que se pretende? Bueno, el problema que tenemos con todos los sistemas de generación de energía renovable, los posiblemente el eólico, fundamentalmente eólico y fotovoltaico, que es lo que se llama la nueva renovable, porque hay una renovable tradicional, que es la hidroeléctrica, que esta funciona muy bien y que de hecho además representa la mitad de esa energía que comentábamos al principio de renovable que se produce en el mundo actualmente, ¿no? Tiene muchísimos problemas técnicos, pero en particular tanto las placas fotovoltaicas como los aerogeneradores requieren materiales que no son abundantes. Requieren materiales que cada vez son más escasos, y eso ya supone un problema. ¿Qué escala? Es que al final siempre acaba apareciendo eso, la escala. ¿A qué tamaño? ¿Con qué cantidad? ¿No? Y luego el otro problema principal que tienen los sistemas de producción de energía renovable es que, como hemos dicho, el consumo de electricidad no sube. La electricidad es un vector muy especializado que se usa para algunas cosas que están muy bien, como para que funcione este micrófono, iluminar esta sala, pero no es la mayoría del consumo energético, y además es que es difícil conseguir hacer todas las sustituciones que habría que hacer. Hay que intentarlo, pero no es tan sencillo, no es simplemente chasquear los dedos y ya lo has conseguido. Y luego,
hay una cuestión bastante técnica que esta siempre se pasa de puntilla, y es que el problema que tienen las energías renovables, la renovable, es que no tienen unas características de calidad en el tipo de electricidad que producen adecuadas para gestionar una red de alta tensión. ¿Por qué? Bueno, primero que son intermitentes, a veces producen, a veces no producen, tienen variaciones, generan problemas en la gestión de la red eléctrica, te ves obligado a añadir sistemas de estabilidad, esto te limita, tienes que tener siempre a alguien ahí para dar respaldo cuando fallan, cuando no están, etcétera. Y luego, bueno, pues al final, cuando se habla de qué podemos hacer, se habla de poner sistemas de almacenamiento. Aquí en León, por ejemplo, en la zona de la Cabrera, quieren poner centrales hidroeléctricas reversibles, pero tú cuando empiezas a echar números y dices, si quieres poner baterías, centrales hidroeléctricas reversibles, lo que sea, te salen unos volúmenes Yo creo que descomunales, que no puede ser. esto que comentas de los aerogeneradores y la energía eólica, a mí me resultó curioso de que necesiten, por esos problemas de sincronización y demás, de la onda de energía eléctrica, que necesiten energía, que en un momento determinado no sean productores, sino que sean consumidores. Sí, Es un poco curioso, ¿no? Que a la hora de parar y arrancar y todo esto, bueno, eso es importante que a lo mejor la gente lo entienda, que necesitan, en un momento determinado necesitan energía, no pueden estar aislados produciendo energía, sino que necesitan energía, porque si no, la energía que producen no encajaría dentro de la red habitual. Sí, esto es un problema que tiene, por ejemplo, la fotovoltaica, es un sistema de generación que se llama asynchrone. El viento sopla y empieza a hacer girar las aspas si las dejas libres, ¿vale? Os habréis fijado, cuando pasáis cerca de los aerogeneradores veréis que todos se mueven con la misma frecuencia. Y esto no es una casualidad. Y eso es porque nosotros utilizamos corriente alterna. ¿Os acordáis de los tiempos del instituto? La corriente continua, la corriente alterna y todo esto. Bueno, que tiene 50 hercios en el caso de España y de toda la Unión Europea. Y eso quiere decir que tú tienes que producir una onda que tiene que ser un múltiplo exacto de estos 50 ciclos por segundo. No tiene por qué ser exactamente 50 ciclos, no lo es. Porque pones un multiplicador, lo haces multipolar, no sé qué. Puedes conseguirlo, pero tiene que ser un múltiplo exacto, ¿vale? Entonces los aerogeneradores cuando arrancan, cuando el viento empieza a soplar, pero aún no sopla lo suficientemente fuerte, lo que se hace es que toman energía de la red para que cojan exactamente esa frecuencia que necesitan. Y esto el gestor de la red eléctrica lo tiene que tener en cuenta. Al principio, para los en marcha, te consumen. Y además suele tener como varias velocidades. Entonces, cada vez que cambias de velocidad, pues tienes este problema otra vez, de que te consumen energía. Y esto no siempre es fácil. Y a veces pasa, pues eso, que si tenemos un exceso de producción, y esto también lo habréis visto seguramente, veis que está girando el aerogenerador y otros 4 o 5 que están al lado están parados. Pero a lo mejor estamos quemando gas. Y dices, ¿qué narices está pasando por necesidades de gestión? No es tan sencillo. Y esto es muchísimo peor con la fotovoltaica. Porque la fotovoltaica, a diferencia de la eólica, genera corriente continua, no corriente alterna. Por lo cual tienes que poner un aparato que se llama inversor, que son electrónicos mayoritariamente, y que lo que tiene que hacer es imitar la forma de la onda de lo que hay en la red. Y si en la red hay ruido porque ha habido un problema de que algo entre, pues lo que hace es amplificar, generando unos problemas impresionantes. No, es muy técnico, es muy complejo, pero esto de ahí dices que no es tan sencillo integrarlos en una red de alta tensión. Porque aquí el problema también está en este modelo, porque tendemos al modelo de alta tensión porque es el que le interesa a las grandes empresas. A lo mejor no es el modelo, porque tenemos que entender particularmente para la fotovoltaica. La eólica tiene que ser un modelo siempre de gran explotación, pero no en el caso. Bueno, es un problema técnico, pero que puede tener unas consecuencias catastróficas, porque yo he leído por ahí que ha habido hasta países con simulacro del gran apagón, etcétera, etcétera. O sea que el gran apagón estuvimos a punto de tenerlo en Europa el 8 de enero del año 2021. O sea, es que eso, cuando se empezó a hablar de esto, no fue por casualidad. Hubo un incidente muy grave, una central de carbón de Croacia de 400 megavatios falló y generó un problema en cascada por toda Europa, que llevó a un incidente de separación de frecuencia de un hercio muy importante, que se tuvo que separar manualmente la red de Europa del Este y la red de Europa del Oeste. Porque si no, se hubiera producido efectivamente una caída en cascada del sistema y un apagón, como por cierto ha habido en México estos días. No sé si lo vais siguiendo la actualidad, o sea, tenemos problemas en Colombia, en Ecuador, en México. Hay una parte de África Occidental que está a oscuras desde hace semanas. Nadie se entera de esto. Ahora Nigeria ha dejado de exportar electricidad a sus vecinos. Aquí hay problemas, son países muy dependientes de la hidroelectricidad. Tenemos una sequía global, que es toda la parte también de problemas ambientales, muy importante. Y bueno, pues al final no es tan sencillo hacer esto. Vamos a pasar un poco a que nos expliques por lo que decías, que no solo eso es el problema del calentamiento global, sino que hay un montón de problemas medioambientales.
que yo expresé con aquella bola pendiendo de un hilo, ¿no? Pensando en esos límites planetarios que nos hemos trasladado. Y bueno, pues quiero que expliques un poco eso y después ya pasamos un poco a las soluciones. Sí, bueno, haré todo en un bloque y ya es. Vamos mal de tiempo. Eso, vamos mal de tiempo porque así damos tiempo a que la gente se... Sí, para que ahí la gente pueda preguntar. Bueno, respecto a los problemas ambientales hay una cosa que a veces se dice, ¿no? De que ahora mismo las políticas gubernamentales tienen lo que se llama una visión en túnel de carbono. Es decir, parece que el único problema ambiental importante es el cambio climático. Y dentro del cambio climático la única estrategia posible es la descarbonización, es lo único que se puede hacer y además esta descarbonización se tiene que hacer con la implementación de sistemas de energía renovable de estos grandes, ¿no? Los industriales. O vehículo eléctrico y... La primera cosa es, tenemos más problemas ambientales que el cambio climático, ¿no? El Instituto de Resiliencia de Estocolmo, en una colaboración que ha durado un montón de años, colaborando miles de científicos de todo el planeta, identificó hace 15 años lo que se llaman los límites planetarios, que son 9. Son 9 variables que tienen definidos 9 umbrales que si los sobrepasamos uno solo de ellos, uno solo de los 9, pone en peligro la continuidad de la especie humana. Porque puede generar una serie de efectos en cascada de desestabilización que acabe con los ecosistemas y acabe con los humanos. Es así de simple. Pues bien, de los 9 límites planetarios identificados, hemos sobrepasado ya 6. 6. Yo creo que si nos esforzamos podemos sobrepasarlos. Bueno, de los 6 que están sobrepasados, el que está peor, y esto además, si os paráis a pensar, es algo que realmente habéis oído en las noticias, son todas las sustancias químicas tóxicas que hemos dispersado en el medio ambiente, lo que se llama las 9 entidades. Metales pesados, plásticos, sustancias orgánicas persistentes, radiactivas, etc. El planeta está contaminadísimo. Vamos a la Antártida, mis compañeros van a la Antártida y se encuentran plásticos. Al hilo de los plásticos, no sé si conocéis la mancha esa de plástico, Sí, la famosa, no sé si la conocéis, que también es curioso de conocer esto, ¿no? En medio del Pacífico hay una mancha de plásticos del tamaño de 3 veces Francia. Sí, sí. Es una cosa que es inimaginable. No sé por qué se concentran ahí las corrientes. La circulación oceánica no hace concentrarse. Y ya tenemos una mancha, y eso yo lo leí en el Ministerio de Transición Ecológica, que no es una cosa que nos inventemos aquí. O sea, 3 veces Francia de plásticos en el mar. No lo puedes ni imaginar, ¿no? Es muy espectacular. Cuando pasas por ahí te vas encontrando islotes de plásticos flotantes. Es bastante espectacular. Bueno, entonces el primero, las sustancias tóxicas, las nuevas entidades. El segundo más sobrepasado, no es el cambio climático todavía, es la integridad de la biosfera. ¿Sabéis esta palabra biodiversidad que últimamente los políticos dicen mucho, aunque no saben lo que quiere decir? Bueno, pues eso. Hay un problema del mantenimiento de los ecosistemas porque se están desestabilizando y claro, nosotros seguimos siendo animales vivos que necesitamos funcionalidades ecosistémicas como pues tener agua en condiciones de potabilidad, alimentos, aire limpio, etc. El tercer límite más sobrepasado tampoco es el cambio climático. Es la alteración de los ciclos biogeoquímicos y particularmente del nitrógeno y del fósforo. Es los suelos que se destruyen, la contaminación por nitratos que llega a los acuíferos, la eutrofización de las aguas. ¿Sabéis lo de la manga del Mar Menor en Murcia? Bueno, con las zonas muertas que hay en los océanos. Este es el tercer límite más sobrepasado. Solo en cuarto lugar viene el cambio climático y después todavía tenemos los cambios de uso del suelo, la desertificación, deforestación y demás, y el de los flujos de agua dulce, pues la escasez de agua dulce que hay. Entonces, hay que abordar todos los problemas a la vez. No puede ser que tengamos un planteamiento de vamos a resolver el problema del cambio climático, que lo vamos a hacer además con estos sistemas, pero al mismo tiempo extraemos materiales que son muy contaminantes, generando una gran destrucción ambiental y social, y dices, bueno, a lo mejor tienes que tener en cuenta todos los problemas a la vez, y es que los tienes que tener. Y aquí estamos hablando solamente de los ambientales. Antes he hablado de los recursos, ahora hablo de los problemas ambientales, luego están los problemas sociales, que también están aparejados. Entonces, al final todos estos problemas se engloban dentro de un marco único, que es problemas de sostenibilidad. Un problema que tenemos es que nuestra sociedad no es sostenible. Sostenibilidad es una palabra muy manoseada, que de tanto utilizarla ahora parece que ya no significa lo que significaba. ¿Pero qué quiere decir ser sostenible? Esto lo dijo la Comisión Brundtland en el año 91. Hacer las cosas de tal manera que nuestros hijos puedan seguir haciéndolas de la misma manera. Es que es exactamente eso. No contaminar más de lo que el planeta puede regenerar, no consumir más de lo que el planeta puede reproducir. Pues evidentemente encontrar el equilibrio. Claro. Entonces, soluciones. Las soluciones, puede decir, cuando uno habla de esto, de hay escasez de materias primas energéticas, de materiales, están todos estos problemas ambientales de sostenibilidad, etcétera, etcétera, y estamos perdidos. Yo les puedo decir, yo insisto, soy físico, desde el punto de vista técnico, ni mucho menos.
Desde el punto de vista técnico, sabemos cómo abordar estos problemas y de una manera perfectamente adecuada para mantener un nivel de vida muy semejante al actual, o cambios en el estilo de vida, con un nivel de vida muy semejante al que tenemos ahora mismo en España, consumiendo la 10ª parte de la energía y los materiales que estamos consumiendo. Esto técnicamente es posible. Y os pondré algunos datos para que os deis cuenta de hasta qué punto vivimos en un sistema absurdo que está encaminado a desperdiciar. El 40% de todo el petróleo que se utiliza hoy en el día en el mundo se utiliza para mover de un lado para otro petróleo, carbón y gas. El día que no tienes petróleo, carbón y gas, dices, bueno, tampoco necesitaba tanto petróleo después de todo. Estamos en medio de una crisis alimentaria global tremenda. El 30% de los alimentos que se producen en el planeta se van a la basura estando en perfecto estado únicamente por razones comerciales. Eso es una vergüenza. Y eso lo que nos dice es que más que una crisis alimentaria, lo que tenemos es una crisis de distribución de alimentos. Y además por razones absolutamente espurias, razones de mercado. Cada español consume al año más o menos 20 kilos de ropa. Eso es una cantidad excesiva. No hace falta. A mí la ropa se hace, esto lo decía la reina en aquel famoso seminario, se hace para usar y tirar, ¿no? Esto no puede ser. Y hombre, yo qué sé, todos los que ya tenemos una cierta edad, yo ya soy un mayorcito también. Yo me acuerdo, claro, las camisetas que yo me compraba hace 30 años, es que algunas habían crecido hasta conmigo, ¿vale? Y ahora te compras algo y al cabo de 4 lavados te empieza a agujerear. Pues no puede ser. Así se acumulan por ahí, por los desiertos. Se pueden cambiar completamente los modelos de producción, de consumo, para evitar este consumo excesivo de materias primas. No voy a extenderme mucho, pero voy a poner un ejemplo que pongo siempre porque es muy fácil de entender, que es el de la lavadora. Hoy en día, cuando compras una lavadora, lo que es una cosa que tú utilizas bastante, bueno, por lo menos en mi casa se utiliza mucho, ¿no? Yo me paso el día haciendo lavadoras y tendiendo y descendiendo, tengo 2 críos. Bueno, pues típicamente se te dan con una garantía de 3 años, lo que te pasa es que a los 3 años un día va a la lavadora y se rompe. Esto es típico, ¿no? ¿Por qué? Porque el fabricante lo que quiere es ganar dinero y necesita producir lavadoras y que tú las consumas. Este es un modelo de consumo que favorece la obsolescencia programada, el usar y tirar, etc. Tú puedes ir a otros modos de consumo que se han probado y funcionan, diferentes, en el cual, por ejemplo, tú lo que haces es que le pagas un alquiler al que te fabricó la lavadora por cada día que tú la tienes. Eso sí, el día que no funciona, él te paga a ti una indemnización. Y tanto más cuanto más días pasen. Ya verás tú como el tío te va a hacer una lavadora, vamos, indestructible, muy duradera, con piezas fáciles de reparar, fáciles de reciclar, fáciles de reutilizar. Y no las mierdas ahora que se te fastidia un condensador de una placa y eso tienes que tirar toda la lavadora. Entonces, pones el incentivo en el sitio adecuado. El problema no es un problema técnico realmente. Es un problema de que el sistema económico da unos incentivos perversos que lo que se dirigen es a un consumo deletéreo. Técnicamente, sabemos resolver el problema. Sabemos cómo hacer para consumir mucho menos y hacerlo de una manera mucho más adecuada. Y hace tiempo que lo sabemos. Y aparte cosas que podremos inventar, descubrir, trabajar sobre ellas, que de hecho ahora mismo no estamos trabajando y deberíamos estar trabajando en ellas. Nuestro problema principal no es, por tanto, un problema técnico, es un problema social. Estamos en el marco de un sistema económico, que es el capitalismo. No pasa nada por decirlo, ya sé que la gente se escandaliza en el momento que oye la palabra, pero ¿se puede criticar el capitalismo? Digo yo, ¿no? O sea, ¿este es un país libre? O no, no lo sé. Bueno, se puede hablar de las cosas, se pueden criticar las cosas, se puede decir, oiga, esto no funciona. Un sistema económico que está orientado al crecimiento infinito en un planeta que es finito. ¿Qué cosa más absurda? Esto es que hasta un niño pequeño entiende que eso no tiene ningún sentido. Entonces tenemos un sistema que además no es solamente económico y social, es principalmente cultural y de valores. Por eso la crítica al capitalismo es algo que no cae bien, porque es un tabú implícito en nuestra sociedad. Todos sabemos que no se liga mucho metiéndose con el capitalismo. Todos lo sabemos. Y este es el cambio principal que tenemos que hacer. Es un cambio de valores culturales, porque al final el capitalismo tiene la hegemonía del discurso y es lo que impide que realmente avancemos la discusión. Por eso, cuando ahora se empieza a hablar de decrecimiento, que es justamente lo que necesitamos, hay tantas críticas tan feroces. Acabo con esto del decrecimiento. El decrecimiento significa adaptarse al inevitable hecho de que vamos a tener un descenso metabólico en nuestra sociedad, va a llegar menos energía y menos materiales, y además es que tenemos que reducir el metabolismo para no acabar de destruir el planeta. Es que es así, sobre todo en los países opulentos como es el nuestro. Entonces, la clave de esto es hacerlo de una manera que sea planificada y democrática. Porque si no es planificado y democrático, entonces no es decrecimiento, es empobrecimiento. Y esto que además ahora se dice, no, ya estamos decreciendo. No, ahora lo que está pasando es que nos estamos empobreciendo. El decrecimiento, por definición, es un movimiento social que lo que busca es hacerlo de una manera lo más justa posible. De una manera dialogada, que se pueda hablar de esto, que se pueda discutir.
Y bueno, y con eso y muchas otras cosas podemos... Estaríamos escuchándote horas. La verdad que es interesantísimo que dices. Muchas gracias, Antonio. Y abrimos el turno de preguntas, si alguien quiere decir algo. El tema de los 405.100 millones de euros que se gasta cada año la Unión Europea, según datos del FMI, en subsidiar directamente a la industria. Es así, ¿no? Combustibles fósiles reciben muchos subsidios. Sí. Sí, de hecho se dice muchas veces que si se retiraran los subsidios a los combustibles fósiles tendríamos 6 veces la cantidad de dinero necesaria para hacer la transición energética. Supongo que Antonio habrá visto a la entrada el asesinato y no sé si lo has visto. Sabemos quién es el asesino, va a tener condena, se va a ejecutar la condena. Quiero decir, no sé si... Porque estaban las balas, yo creo que se puede identificar un poco. Yo creo que tú, el inspector Muriel, ha identificado, no sé si me puede... A ver, yo creo que hay una cosa que está clara. El tema, en todas estas cuestiones siempre hay un trasfondo moral, pero no me corresponde a mí de hablar de eso. Yo soy físico, esto que venga un filósofo. Yo creo... Claro, pero no es que yo como ciudadano puedo tener mi propia opinión, pero mi opinión no es más cualificada que la de ninguna otra persona para hablar de este tema. Entonces, hay unas cosas, por ejemplo, ya que hablamos de esto, ¿no? La gente escucha mucho unas cosas que yo digo por la parte técnica y demás, pero una cosa en la que estamos muy necesitados es tener no solo más voces, que también yo exhorto mucho a mis compañeros, poco a poco van entrando, y yo digo, es que, bueno, yo no os he explicado lo que está pasando en el mar, pero es absolutamente aterrador, es igual, esto lo dejamos para otro día mejor. Y le digo, es que al final nos vamos a quedar sin objeto de estudio, que mira lo que está pasando y demás. Pero aparte de esto, necesitamos diversidad de perfiles. Porque además, ¿qué pasa también? Una de las cosas que ha alimentado el capitalismo es la fe en la tecnociencia. Antes tú decías, la ciencia nos ha fallado. Yo creo que lo que nos ha fallado es nuestra creencia en que la ciencia es algo más que lo que es. ¿Qué es la ciencia? Es una herramienta. La ciencia es una herramienta. Yo soy un técnico. O sea, yo soy como el fontanero que viene a tu casa a arreglarte la cañería. Punto. Yo te puedo ayudar en eso, pero a mí no me digas si es mejor que votes al partido A o al partido B, porque yo puedo tener mi opinión, obviamente, como cualquier ciudadano. Pero es que a mí no me corresponde hablar de esto. Entonces, cuestiones morales, seguro que no. Hay trasfondo moral, claro, porque incluso si nos atenemos a la tradición judeocristiana, ya decía aquí el Génesis, y bendijo Dios a Adán y Eva y les dijo, sed fecundos y multiplicados, llenad y subyugad la tierra, ejercer el dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo. Está claro que tenemos un trasfondo de que nosotros somos los reyes de la naturaleza. Es lo que trato de explicar en esa otra parte. El respeto por la naturaleza es fundamental, es lo que decía Antonio. Si no tenemos el respeto, la sostenibilidad, lo que destrozamos lo tenemos que reponer, o lo que utilices lo tienes que reponer, no queda otra. Es que si no, la especie no tiene futuro, claro. Tienes que actuar como si estuvieras en casa y que está tu madre para reñirte cuando deje los calcetines colgándolos de la lámpara. Con la zapatilla. Es eso. Tú querías preguntar. Es tan difícil que un político te escuche medianamente, no a ti, sino a los científicos. ¿Por qué? ¿O por qué no te escuchan? ¿O por qué no? Sí que escuchan y sí que hablan y sí que saben. El problema es que hay un miedo terrible a oponerse a todo el entramado social, económico y sobre todo los grandes pasos económicos. Una cosa que, por cierto, esto todavía lo cuento, aparte de todos los contactos que tengo con los políticos, aunque, bueno, mi último contacto con alguien de la esfera política está en Twitter en catalán y ha sido bastante desagradable por una persona, bueno, no voy a entrar en valorar, pero una persona que tuvo muchas responsabilidades en el pasado y todavía tiene algunas importantes hoy en día, entrando a insultar como un cuñado de primera, vaya. Bueno, es igual. En cualquier caso, algunos tienen ni puñetera idea, obviamente, muchos en realidad sí que lo saben. En las altas esferas de decisión se sabe perfectamente la magnitud del problema, se conoce. Y esto a mí me consta, por ejemplo, que a nivel de la Unión Europea, a nivel de la Comisión Europea, estos problemas se conocen y se entienden perfectamente desde hace muchos años. El problema es esta dificultad de oponerse a los dictados del gran poder económico financiero, porque la otra cosa que quería comentar es que últimamente yo doy muchas charlas en Pampas y Privé para empresas, que tienen muchos problemas las empresas, las del sector productivo, y ellos, de hecho, mira, el otro día, en un acto que hicimos en la Universidad de Nebrija, estaba un alto directivo de una empresa cementera, de las más grandes que hay en Europa, y el tío decía, es que nosotros esto no estamos pensando en crecer, estamos pensando en sobrevivir. Y esto yo creo que resume bastante lo que le pasa al sector productivo. La gente que fabrica cosas normalmente le gusta lo que hace, ama lo que hace, quiere seguir haciéndolo. No digo que sean unos maitas de la calidad ni que sean unos santos,
pero evidentemente sus motivaciones y formas de hacer son muy diferentes a las del sector financiero. Los únicos que realmente piensan en crecer, este absurdo de crecer siempre y que además bloquean toda discusión y bloquean todo progreso social en la discusión, es el sector financiero. Porque en un mundo de crecimiento no hay futuro para el sector financiero. Sí que hay futuro para el sector productivo, pero no lo hay para el sector financiero. Y son ellos los que están bloqueando todo. Y los políticos acaban cediendo. Se ofreció en The Wild Project. Sí. El científico José Ramón Arévalo, que es, dice que todo lo contrario a lo que tú afirmas, que el mundo va mejor. Él afirma todo lo contrario a lo que tú dices. No sé si has tenido la oportunidad, de verlo y si tienes algo que decir acerca de lo que este señor afirma. A ver, yo no he visto el podcast en cuestión. Sé que hubo en su momento un problema, incluso me pusieron a mí para discutir allí y demás. Yo creo que en el mundo ha habido un progreso innegable. En las últimas décadas yo creo que es innegable que ha habido un progreso. Yo no digo que el mundo vaya peor. Yo lo que digo es que nos enfrentamos a retos importantes que hay que afrontar como adultos. Es decir, que el mundo vaya mejor o peor a partir de ahora depende de nuestras decisiones. Está en nuestras manos. Nada más faltaría. Los problemas son graves, los problemas que tenemos sobre la mesa son graves. Hay una cierta tendencia a minimizarlos, sobre todo aquellos que ponen en cuestión la continuidad del capitalismo. Bueno, no nos engañemos, esto es lo que pasa. Por ejemplo, la lucha contra el cambio climático, una de las cosas que trae forzosamente a colación es una necesidad de reducir las emisiones, pero no por métodos tecnológicos, sino por métodos de consumo. Y claro, que tienen que ser democráticas, pero pues vale, vamos a poner un sistema de mercado y entonces la mayor parte de la gente se jode y los que tienen más, pues esos pueden vivir bien. Entonces, claro, esto no es, tampoco me parece la manera. Pues hablamos del decrecimiento, tiene que ser democrático, justo y además primero de todo hay que discutirlo porque la gente tiene que estar de acuerdo. La gente tiene que entender primero lo que hay en juego y tiene que entender a qué está dispuesta a renunciar. Yo creo que evidentemente una de las cosas que hay que hacer es debatir. O sea, yo no soy nada partidario, para mí la democracia es un valor por sí mismo, no soy nada partidario de imposiciones. Yo creo que la gente tiene que tener la mejor información posible y a partir de aquí tomar decisiones consensuadas entre todos. El mundo ha hecho un progreso bestial, yo nací en los años 70, yo lo he visto, ha sido la historia de mi vida. Yo llevo programando desde los 14 años, yo programaba en un ordenador, el móvil que tienes en las manos, literalmente tiene 1000 millones de veces la capacidad de cálculo de aquel primer ordenador, porque literalmente no es una exageración. Entonces, claro que ha habido un progreso, sobre todo en Occidente. Si miras el mundo en su conjunto, ya aquí hay luces y sombras. Hay indicadores cocinados para que parezca otra cosa, pero aquí hay luces y sombras. Hay cosas que han ido mejor y hay cosas que no han ido tan bien. A nivel de indicadores ambientales, realmente tenemos muchas alertas rojas. Una alerta roja no quiere decir, ya está, esto se ha ido a la mierda. No. Es, cuidado, vas a ir con un coche a 180 y te estás encontrando un semáforo en rojo. Es lo que me está diciendo. Hay hablan específicamente de indicadores ambientales. Por ejemplo, dice que la cantidad de bosques en el mundo está creciendo. Esto es cierto, pero esto es, por ejemplo, el típico indicador falseado. ¿Por qué? Porque tú lo que tienes es un incremento de la biomasa forestal antropizada. Crecimiento rápido de los bosques. Entonces, claro, dice, ¿y es la biomasa forestal antropizada un buen indicador ambiental? A lo mejor no lo es. Te pongo un ejemplo, los eucaliptos en Galicia. ¿Entiendes? Por eso te digo, aquí hay cuidado. O sea, en general, si uno va a hablar de eso, por ejemplo, del tema de la biomasa forestal, que es un tema muy interesante, en particular, creo que lo primero que tiene que hacer es hablar con la gente de ingeniería forestal. Pero tienes que hablar con el verdadero especialista del tema. Yo te puedo hablar de cómo está el mar. Te aseguro que el mar, como está ahora mismo, que esta es mi especialidad, está en una situación crítica. Y no hay ningún indicador, más bien todo lo contrario. No solo eso, se está calentando a un ritmo que garantiza que viviremos fenómenos extremos a tutiplén. Y sufriremos unas tempestades de la hostia. Incluso podemos llegar a ver huracanes. Que alguna vez casualmente llega un huracán deslavazado. No. El potencial convectivo que había a la altura de Oporto en noviembre del año pasado permitía huracanes de categoría 4. Si llega a llegar una tempestad convectiva estructurada a la altura de Oporto, hubiéramos podido tener un huracán que hubiera llegado hasta León, de categoría 4. De categoría 4. Es que no sé si entendéis lo que es. Que cuando tienes vientos sostenidos de 250 a 280 kilómetros por hora, esto los edificios no lo resisten, ¿eh? No están fabricados para resistir ese tipo de cosas. Entonces, depende mucho de lo que mires. A mí me molesta mucho, ya hablando un poco esto, hay mucha tendencia a ver las estadísticas descontextualizadas de gente que tampoco son especialistas, incluso por afide pueden pensar que esto es un buen indicador,
pero que esto lo que realmente hay que discutirlo con los especialistas, porque a lo mejor no es tan bueno como se plantea. Los indicadores ambientales en general son buenos en Occidente y son bastante malos en ciertas zonas del mundo. Si coges el mundo en su conjunto, pues yo. Porque ya sabes que las estadísticas es la mayor de las mentiras, ¿no? Si yo me como 2 pollos y tú no te comes ninguno, en vez de nos hemos comido un pollo cada uno. No se puede tampoco promediar, ¿eh? Yo me pregunto, y os pregunto, ¿qué podemos hacer un ciudadano normal y corriente ante estos problemas? Me llama la atención los plásticos que hay en el mar y yo estoy pensando, bueno, yo guardo en casa los plásticos durante una semana, pero es que es una bolsa. Realmente es como si fuese utópico lo que estoy haciendo con respecto a la globalización, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones veis para el ciudadano? Porque parecen granitos que... Pero bueno, con toda la contaminación que hay, esto no sirve gran cosa o no sirve para nada. Entonces, ¿cómo lo veis? Pero como ciudadano, la cosa más importante que yo puedo hacer es no renunciar al ejercicio pleno de mi capacidad de representación política. Porque hay problemas de esta magnitud que no se pueden resolver con pequeñas acciones individuales. Hace falta una acción colectiva, hace falta una acción política. Y la primera cosa es exigir a nuestros gobernantes, por favor, que se tomen en serio estos problemas. Yo vengo de Cataluña. Vamos, se me nota un poquito en el acento que se me ha pegado allá, ¿eh? Bueno, yo soy de aquí, ¿no? Pero bueno, tenemos elecciones de aquí 2 días. Y entonces, claro, a mí me da vergüenza ajena ver cómo los grandes partidos están defendiendo la ampliación del aeropuerto cuando estos mismos partidos han suscrito la declaración de emergencia climática. Digo, ¿me estáis tomando el pelo o qué? O sea, evidentemente tendríamos que ir en una dirección contraria a la que muchas veces vamos. Bueno, pues yo creo que es fundamental que nosotros ejerzamos para que se implementen estas cosas. Porque uno de los problemas que traen los valores culturales del capitalismo es el exceso de individualismo y nos hace olvidarnos una cosa muy importante. Nosotros somos ciudadanos, somos animales políticos por definición y mucha de la acción que podemos ejercer individualmente es inútil, colectivamente lo podemos todo, porque somos el pueblo, ¿no? No dice la Constitución española que el poder emana del pueblo. Pues es que esto es lo que tiene que ser. Vamos a hacer entrega a Antonio de un recuerdo, ¿vale? De tu paso por los diálogos sostenibles, con todo mi agradecimiento en nombre mío propio, de la Universidad de León y del Ayuntamiento, ¿vale? Para que lo pongas ahí en tu despacho y cuando veas que el océano se va al garete, te acuerdes de nosotros, ¿vale? Vamos a poner al revés. Muchísimas gracias a todos por venir, por vuestras aportaciones y sobre todo a ti, Antonio, un enorme agradecimiento de todos nosotros por estar aquí y por compartir todo tu saber con nosotros y bueno, espero que las cosas poco a poco vayan cambiando.